¿Qué se debería decir con respecto al aborto de fetos mal formados? Bien, este tipo de cuestiones, y yo estoy aquí planteando y que he consultado con otras personas afines al materialismo filosófico, entre ellas, pues, qué sé yo, Íñigo Ongay, Atilana, Guerrero, Iván Vélez, etcétera, etcétera, a las que les he planteado este problema, se podría decir lo siguiente: en el caso de fetos mal formados, el aborto podría ser bioéticamente, o mejor dicho, biomoralmente aceptable por una cierta generosidad ante la poca firmeza de esa vida que se llevaría adelante, ¿no? Es decir, en el caso de un feto mal formado, afectado, qué sé yo, no estoy hablando del síndrome de Down, estoy hablando de, pues, de qué sé yo, de aberraciones cromosómicas, de una genesia del cuerpo calloso grave, de una hidrocefalia muy, muy severa, etcétera, etcétera, que ha impedido la formación de un cerebro, etcétera, etcétera, pues el aborto en estos casos sí que sería recomendable. ¿Por qué? Precisamente por generosidad con respecto a la vida despersonalizada que tendría ese feto en el futuro. Quiero señalar la analogía de este argumento con la eutanasia. En el caso de la eutanasia, Gustavo Bueno señalaba que había dos casos: la eutanasia de seres despersonalizados, que están en un coma profundo, que ya no pueden hablar, que no pueden ni siquiera realizar pequeños movimientos, contactar con sus familiares, etcétera, etcétera. En esos casos de seres despersonalizados, no en el caso de San Pedro, que sería un ser que todavía tenía una vida personalizada, aunque limitada, pues en esos casos de seres despersonalizados, comas profundos durante años y años, etcétera, etcétera, pues por generosidad, pero también desde un punto de vista moral, podría ser legítimo el aborto. Porque nosotros defendemos, ya digo, la vida, pero la vida cuando da lugar a una vida personalizada. Es el mismo argumento, y yo vuelvo a resaltar la analogía con el caso de la eutanasia, que en el caso de la eutanasia procesal. Un asesino que ha cometido un crimen horrendo, un terrorista o una persona que en un determinado momento comete un crimen horrendo, en ese caso hay dos opciones. Si él verdaderamente es consciente de lo que ha hecho, lo más seguro es que se suicide, como pasa en el caso de muchos asesinos que terminan suicidándose ante la magnitud de lo que han hecho, porque no pueden seguir viviendo con esa carga moral sobre su conciencia. Pero en ciertos casos de asesinos terroristas que no son conscientes de eso, son seres que verdaderamente defendíamos desde el materialismo filosófico, que se han despersonalizado, son personas de grado cero, y entonces la sociedad sería legítimo que por generosidad le aplicase una eutanasia procesal, ¿no? Lo cual no es una pena de muerte, porque la idea de pena de muerte es una concepción teológica, ¿no? Como si las almas en pena, y nosotros no creemos que exista el alma.